Hola a todos, soy Franco y hoy vamos a ver un tema importante de la electrocardiografía que son los bloqueos aurículos ventriculares. Este tema va a estar dividido en dos partes y en esta presentación vamos a ver la primera de ellas. Bien, primeramente tenemos que definir qué son los bloqueos aurículos ventriculares y podemos decir que son defectos en la conducción del estímulo cardíaco desde las aurículas hasta los ventrículos. Es decir, que hay una afectación en alguna parte del sistema cardionector que vincula el miocardio auricular con el ventricular. Dicho de otra manera, hay alguna alteración, ya sea en el nodo AB, en el haz de His o en las ramas del haz de His y sus fascículos. En esas tres partes del sistema cardionector que conectan el miocardio auricular con el ventricular puede haber una alteración que cause un defecto en la conducción del estímulo. Bien, los bloqueos aurículos ventriculares se clasifican dentro de los trastornos conocidos como arritmias y dentro de las arritmias están dentro del grupo de las arritmias pasivas, según Valles de Luna, que pueden leer de su libro. En este tipo de arritmias, la formación o conducción de los impulsos está enlentecida o bloqueada. Entonces, a nivel técnico, algo muy importante es realizar una tirada de ritmo o una derivación de dos larga para poder caracterizar bien estos trastornos. Acá tenemos como ejemplo un electro en donde tenemos no tenemos una derivación de dos largas, sino pocos complejos en cada una de las derivaciones, y esto no nos serviría para caracterizar una arritmia y más específicamente un bloqueo auriculoventricular. Acá otro ejemplo, donde sí se ve una tirada de ritmo, una derivación de dos larga, que nos va a poder ayudar a caracterizar estos trastornos. Bien, los bloqueos aurículos ventriculares, bloqueos AB, podemos clasificarlos teniendo en cuenta dos criterios. En primer lugar, podemos clasificarlos según el electro, una clasificación electrocardiográfica, en bloqueos AB de primer grado, y en estos casos tenemos que todos los estímulos pasan de aurículas a ventrículos, pero lo hacen con retraso. En los bloqueos AB de segundo grado, que hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2, que vamos a ver más adelante, en estos casos algunos estímulos pasan de aurículas a ventrículos, pero otros no. Se dice que hay una alteración intermitente en la conducción. Y los bloqueos AB de tercer grado o bloqueo AB completo, también llamados, donde ningún estímulo pasa de las aurículas a los ventrículos. Ya veremos más adelante cómo se las arregla el corazón para seguir latiendo. Y tenemos también, aparte de esta, una clasificación anatómica que tiene en cuenta el lugar anatómico donde se encuentra el bloqueo. El bloqueo puede estar a nivel del nodo AB, y se dice que es supraisiano porque está por encima del haz de His. Puede estar a nivel del haz de His, o sea, es intraisiano, o puede estar por debajo del haz de His, o sea, infraisiano, es decir, a nivel de las ramas del haz de His y sus divisiones. De estas dos clasificaciones, la que más nos interesa es la primera, la clasificación electrocardiográfica, y es la que vamos a aprender y a tratar de diagnosticar en esta clase. Esta tabla lo que intenta mostrar son las causas posibles de los bloqueos aurículos ventriculares. Las dos más frecuentes son las enfermedades degenerativas del sistema de conducción cardíaco, que tienen nombres específicos, son la enfermedad de Lenegre y la enfermedad de Lev, y en segundo lugar la cardiopatía isquémica. Esas son las dos causas principales de bloqueos aurículos ventriculares. Después hay otras como las miocardiopatías,
ciertas drogas de uso en cardiología. También se puede dar el bloqueo auriculoventricular desde el nacimiento, o sea, congénito. Y en algunos casos se da en sujetos sanos, hay que tenerlo en cuenta también. Bien, vamos a comenzar ahora con el bloqueo auriculoventricular de primer grado. En este caso tenemos un enlentecimiento de la conducción auriculoventricular, pero todos los impulsos que se originaron en la aurícula pasan hacia los ventrículos. A nivel del electro, lo vamos a reconocer por un intervalo PR que es largo, mayor a 0,20 segundos, que era el límite superior de la normalidad, y una relación AB 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que cada onda P tiene su correspondiente QRS, porque todos los impulsos que se originan a nivel auricular pasan a los ventrículos. En este trazado de ejemplo vemos claramente que los intervalos PR, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, están prolongados. Se ve claramente. A nivel anatómico, este tipo de bloqueo puede darse a nivel supraisiano, o sea, en el nodo AB, si el QRS es estrecho, o puede ser infraisiano si el QRS es ancho. Bien, como ya sabemos, los diagramas de Lewis nos permiten comprender mejor ciertas arritmias, y en este caso vamos a tratar de hacer el diagrama de Lewis de un trazado normal y el correspondiente a un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Si trazamos el origen el inicio de la onda P, el inicio del QRS y trazamos las líneas. En este caso, un diagrama de Lewis de un trazado normal. En el caso del bloqueo auriculoventricular de primer grado, como el PR está alargado, así se vería el diagrama de Lewis. O sea, en la franja del medio tenemos esa línea oblicua que está más extendida en el tiempo. Bien, vamos a entrar ahora en el grupo de los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. En estos casos tenemos una falla intermitente en la conducción auriculoventricular. Es decir, dicho en otras palabras, algunos estímulos se conducen a los ventrículos y otros no se conducen. Y a nivel electrocardiográfico lo vamos a ver porque vamos a encontrar alguna onda P que no es seguida por su complejo QRS. Es decir, la relación auriculoventricular ya no es 1 a 1, que es lo normal, y esto ocasiona generalmente un ritmo irregular. En este electro de muestra vemos que la primera onda P se conduce y genera un QRS, la segunda también, está acompañada por su QRS, la tercera ya no, es una onda P sola que genera una pausa en el trazado y lo hace irregular. La cuarta vuelve a conducir, la quinta no conduce, la sexta sí y la séptima también. O sea, tenemos dos P que fueron bloqueadas y no se condujeron a los ventrículos y por eso no hay QRS. Algo para agregar es que en este tipo de bloqueo los intervalos PP, o sea la distancia entre una onda P y la otra, son similares entre sí. Son relativamente constantes y las ondas P son todas iguales entre sí. Esto es importante para distinguir a este trastorno, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, de otro trastorno que es lo que se conoce como extrasístole auricular bloqueada. En este último caso, también tenemos ondas P que no son conducidas, pero las ondas P no conducidas son de diferente morfología y se adelantan. Por eso son extrasístoles. Están adelantadas a su cadencia habitual.
entonces los intervalos PP ya no van a ser constantes. Eso es algo para agregar, pero lo más importante es que en los bloqueos aurículos ventriculares de segundo grado vamos a encontrar ondas P que no son seguidas por su QRS. Bien, un aspecto importante en los bloqueos aurículos ventriculares de segundo grado es describir la relación AB, relación auriculoventricular o relación de conducción. Para eso lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de ondas P que hay antes de una pausa en el trazado, producto del bloqueo, colocamos 2 puntos y luego la cantidad de complejos QRS que hay antes de la pausa en el trazado. Lo normal sería que la relación AB sea 1 a 1, o sea, por cada onda P haya un complejo QRS. Pero esto se pierde en los bloqueos aurículos ventriculares de segundo grado y hay diferentes posibilidades que tenemos, diferentes relaciones AB. Lo pueden ver con mayor detalle luego. Ahora lo interesante es poder practicar este aspecto. En el trazado de muestra de la parte superior vamos a contar que hay 1, 2, 3 ondas P antes de la pausa, de la onda P bloqueada, y hay 1, 2 complejos QRS, o sea, una onda P quedó sola. Y esta relación AB la describimos como 3, 2. 3 ondas P y 2 QRS. En el trazado de la parte inferior vamos a hacer lo mismo y tenemos una onda P, 2 ondas P antes de la pausa, o sea de la P bloqueada, y ¿cuántos QRS hay? Uno solo. En este caso la relación AB es 2, 1 y se escribe de esa manera. Bien, continuando con los bloqueos aurículos ventriculares de segundo grado, a estos los podemos clasificar en dos grandes grupos. Los bloqueos aurículos ventriculares de segundo grado tipo 1, también denominados Wenckebach o Movitz 1, y los bloqueos aurículos ventriculares de segundo grado tipo 2, también denominados Movitz 2. En esta presentación vamos a describir los de tipo 1. En el bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o tipo Wenckebach tenemos un bloqueo AB de segundo grado, o sea, a una onda P que no es seguida por su complejo QRS, y a su vez tiene que tener una característica distintiva de este tipo de bloqueo, que es el fenómeno de Wenckebach, que es el alargamiento progresivo del intervalo PR. O sea, los intervalos PR se van haciendo cada vez más largos hasta que una onda P no es conducida. O dicho de otra manera, los intervalos PR van a ser variables a lo largo del trazado. Esta es la característica más importante del bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o Wenckebach. Hay otras características, pero que la pueden leer más adelante, como el progresivo acortamiento del intervalo R, o que el intervalo RR que contiene la P bloqueada es menor a la suma de dos intervalos PP. Bueno, eso lo pueden leer con más detenimiento. Lo importante es que en el bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o Wenckebach hay un alargamiento progresivo del intervalo PR o intervalos PR variables. En el ejemplo que hay en esta diapositiva vemos que hay una onda P bloqueada, o sea sola, sin su complejo QRS. Hablamos de un bloqueo AB de segundo grado, tenemos que poder decir de qué tipo. Si medimos los intervalos PR, vemos que hay un alargamiento progresivo antes de la P bloqueada. Los intervalos PR no son siempre iguales. Y bueno, esas son otras características de este tipo de bloqueo. Y algo también para tener en cuenta es que la localización del bloqueo puede ser supraisiano, o sea en el nodo AB, ya sea con QRS estrecho o ancho. Vamos a tratar de explicar este
tipo de bloqueo a través del diagrama de Lewis. Tenemos en la parte superior el trazado y en la parte inferior el diagrama de Lewis. Los números que se ven son las duraciones de los intervalos, tanto PP como PR como RR. Vemos como característica distintiva que los intervalos PR se van alargando progresivamente antes de que una onda P sea bloqueada. La onda P bloqueada se grafica de esta manera en el diagrama de Lewis, o sea, no genera un complejo QRS, no pasa y genera un QRS. Luego de esa onda P vuelve a iniciarse el ciclo con un intervalo PR que vuelve a ser el más corto del ciclo para volver a alargarse progresivamente. Como otro dato adicional, vean cómo el intervalo RR se va acortando. Pasa de ser 1.10 a 1.6, 1.04, que es otra de las características de este bloqueo, pero no es tan importante. Ahora lo que vamos a hacer para tratar de aplicar los conceptos que hemos visto sobre bloqueo auriculoventricular es mostrar 3 electros y analizarlos. Para esto vamos a utilizar la sistemática de interpretación que ustedes ya conocen. Yo me voy a detener en los primeros 3 puntos de esta sistemática, o sea, la frecuencia cardíaca, el ritmo y el intervalo PR. Ustedes pueden poner pausa y analizar el resto. Bien, vamos a comenzar con la frecuencia cardíaca en este caso, que es una frecuencia cardíaca regular a 90 latidos por minuto aproximadamente. Al analizar el ritmo vemos que hay onda P positiva en D1 y en D2 y negativas en ABR. Cada onda P está seguida de su complejo QRS y los intervalos PR son todos constantes, o sea, reúne las características del ritmo sinusal. Seguimos con el tercer punto, que es el intervalo PR. Si lo medimos, está aproximadamente son 280 milisegundos o 0,28 segundos. Entonces está claramente alargado, es mayor a 0,20, es un PR largo. Recuerden que 0,20, que es el límite superior de la normalidad del PR, es un cuadrado grande. En este caso es mayor el intervalo PR a un cuadrado grande. Entonces, en este caso, hablamos de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Por qué? Porque tiene el intervalo PR largo, mayor a 0,20 segundos. Bien, acá tenemos otro trazado para analizar. Vamos a comenzar con la frecuencia cardíaca. Vemos que se presenta un ritmo irregular a una frecuencia de 70 latidos por minuto aproximadamente. Vean claramente la irregularidad del ritmo, un dato importante. Al analizar el ritmo, si es sinusal o no, vemos que las ondas P son positivas en D1, D2 y negativas en ABR, pero hay ondas P que no están acompañadas de su complejo QRS. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra. O sea, ya no reúne todas las características de lo que se denomina un ritmo sinusal. Y si seguimos con el tercer punto, o sea, el intervalo PR, vemos que el mismo es variable, o sea, tenemos un intervalo PR que va aumentando de duración progresivamente hasta que una onda P no se conduce. Entonces, eso nos habla de las ondas P no conducidas de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Como el intervalo PR es variable, o sea, va aumentando progresivamente, es un bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o Wenckebach. Y bueno, acá un dato también es que la relación AB es 5,4. ¿Por qué? Porque vamos a contar la cantidad de ondas P y los complejos QRS antes de la pausa.
Vamos, una onda P, 2, 3, 4, 5 ondas P y 1, 2, 3, 4 complejos QRS antes de la pausa. O sea, 5, 4 es la relación AB. Bien, un último electro para practicar. Vamos a comenzar con la frecuencia cardíaca. Es una frecuencia cardíaca regular a unos 45 latidos por minuto aproximadamente. Al analizar el ritmo vemos que hay onda P positiva en D1, D2, negativa en ABR, pero hay ondas P que están no conducidas, o sea, perdidas, sin su complejo QRS. O sea, este trazado no reúne los criterios de ritmo sinusal. Y al haber ondas P no conducidas, hablamos de un bloqueo AB de segundo grado. Ya podemos decir. Tenemos que poder decir de qué tipo. Tipo 1, tipo 2. Analizamos el PR. Acá tenemos un PR, está alrededor de 0,20. Pero como no hay dos ondas P consecutivas que estén conducidas, no podemos analizar si el PR varía, o sea, se va alargando progresivamente. Porque tenemos una onda P que se conduce y una onda P que está bloqueada. Y así sucesivamente. Entonces no podemos analizar si el PR se va alargando antes del bloqueo. En esos casos no tenemos que poner si es de tipo 1 o tipo 2, simplemente lo catalogamos como bloqueo AB de segundo grado con una relación AB 2,1, decimos. ¿Por qué 2,1? Porque si contamos las ondas P antes de la pausa, tenemos 1, 2 y complejos QRS 1 antes de la pausa. Y así ese ciclo se va repitiendo. Cuando nos encontramos ante este tipo de bloqueo 2,1, lo importante a nivel técnico es poder hacer una tira larga en D2, incluso hacer una tira mucho más larga de lo que habitualmente la hacemos, para ver si podemos tener dos ondas P conducidas y analizar si el intervalo PR se alarga o no. Si no, si lo hacemos, si no logramos hacer el diagnóstico, simplemente ponemos bloqueo AB de segundo grado 2,1. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con esta primera parte de los bloqueos auriculoventriculares. Queda una segunda parte donde vamos a explicar el bloqueo AB de segundo grado tipo 2 o MOVITS 2 y el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo también llamado. Así que bueno, hasta la próxima.